Para comenzar, lee atentamente el texto que se encuentra a continuación. Para este primer ejemplo, nos encontramos entonces con un texto continuo como contexto de la pregunta. Recordemos que estos son textos que comprenden una lectura secuencial, organizada en párrafos. En este caso, el texto es de tipo argumentativo y podemos notarlo inicialmente si observamos la fuente referida, que lo ubica como un artículo de opinión. Vale la pena recordar que las preguntas de este módulo proponen cuatro opciones de respuesta, donde sola una de ellas es la clave. En este caso, la pregunta requiere que el estudiante logre identificar la estructura argumentativa usada por la autora del texto. Esta situación corresponde a la evaluación de la tercera competencia en lectura crítica, que es reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. Si nos remitimos directamente al texto, podemos evidenciar que la autora incluye en su discurso las palabras de Maurice Suárez, como una autoridad que da sustento a sus postulados. Por lo tanto, la respuesta es la clave A, es la que señala la cita como argumento. Continuemos. Lee atentamente de nuevo el texto que se encuentra a continuación. Este segundo ejemplo, al igual que el anterior, basará la pregunta en un texto de carácter continuo. Sin embargo, podemos notar que para este caso se trata de un texto literario. Se evidencia en el título la narración de una historia, recursos como el diálogo y nuevamente en la referencia que lo ubica como cuento. Veamos la pregunta. La expresión ¿por qué son hermanas? Hace referencia a la muerte y se pretende que el estudiante dé continuidad de manera correcta al enunciado, según lo que el texto propone en torno a la frase señalada. Esta competencia consiste en identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Ahora bien, si nos fijamos en estas dos líneas, se reconoce la expresión literal que denomina hermanas a la muerte y a la vida. Textos discontinuos. Lee con atención el texto a continuación. La evaluación de este módulo también hará uso de textos discontinuos, como contextos de diferentes preguntas. Recordemos que los textos discontinuos son aquellos que no presentan una secuencia, pues hacen uso de imágenes, fotografías, esquemas, entre otros, a diferencia de los anteriores vistos. En este caso, tenemos una caricatura que debe ser leída e interpretada por el estudiante para responder algunas preguntas. Este tipo de textos también son llamados textos icónicos. Cabe resaltar que las preguntas formuladas con base en los textos discontinuos comprenden la misma estructura que las anteriormente mencionadas, así como también pueden evaluar las mismas competencias de la lectura. Ahora, observa el texto icónico que aparece a continuación. Para este ejemplo, nos proponen un esquema comparativo entre dos compañías, Windows y Linux, en diferentes aspectos. La pregunta requiere que el estudiante identifique cuál de las opciones no es una desventaja para Windows, lo que significaría, en otras palabras, que el estudiante reconozca cuál opción representa una ventaja de Windows sobre la otra compañía. Si observamos detenidamente las opciones de respuesta, encontramos que algunas de ellas constituyen una desventaja o no corresponden con la empresa en mención, caso de la opción A, C y D.
Más aún, si revisamos el texto, se reafirma que el componente de difusión Windows lleva la delantera, pues presenta menos limitantes.